solamente hago una pequeña introducción, ¿no? Ya hemos visto, terminamos ya la vía del ciclo de Krebs, hemos visto ya ayer la vía del glucógeno. Aquí es algo importante que les pongo en la diapositiva. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí, les escucho. Ya, muchas gracias, Frank. Bueno, ayer vimos el metabolismo del glucógeno, hicimos hincapié a esta molécula tan importante de reserva energética para los seres humanos. Observamos en el hígado y en el músculo esquelético sobre todo, a pesar que todas las células tienen una pequeña cantidad de glucógeno. Sin embargo, decimos que el metabolismo es activo en estos dos tejidos, en el citosol, para reservar y tener que, voy a decir entre comillas, sacarlo en el momento de ayuno, ¿sí? En el tejido muscular para sí mismo y en el tejido hepático para exportarlo para sangre. Ahora, dentro de este ámbito, yo les había mencionado que existió una pareja llamada de apellido Cori. Les voy a dar lectura a esta parte histórica, que me parece interesante que ustedes vayan determinando la importancia del metabolismo glucídico y quienes fueron descubriendo, ¿no? Carl y Gerty Cori, del metabolismo de enfermedades del glucógeno. Gran parte de lo que está escrito en los actuales libros de texto bioquímica sobre el metabolismo del glucógeno fue descubierto entre 1925 y 1950 por el notable equipo de marido y mujer de Carl y Gerty Cori. Ambos se formaron en medicina y bueno, dejaron Europa en 1922 para establecer laboratorios de investigación en Estados Unidos. Bueno, estos datos que son interesantes, ¿no? En sus estudios fisiológicos iniciales sobre el origen y destino del glucógeno en el músculo de animales, la pareja Cori demostraron la conversión del glucógeno en lactato en el tejido. Del glucógeno en lactato. Dice, ¿por qué glucógeno en lactato? Porque el glucógeno, al demolerse, tenemos glucosa 6-fosfato, y ese en el músculo esquelético no es que se exporta, sino se utiliza para hacer la vía glucolítica, y ustedes saben bien que la vía glucolítica, pues, termina en ¿qué? En lactato, en el músculo esquelético, en contracción. Ahora, continúa, y a su vez, el paso del lactato en la sangre, hoy vamos a ver gluconeogénesis, ahí vamos a revisar esto. El lactato es producido, pero el lactato sale desde el músculo hacia sangre. El lactato va al hígado y en el hígado se reconvierte en glucógeno. Esta ruta se conoce como el ciclo de Cori. Hoy día vamos a ver eso. El lactato se exporta y el hígado lo utiliza, y lo utiliza para hacer vía glucolítica o para reservarlo también. Continuando con estas investigaciones a nivel molecular, demostraron algo importante, que el glucógeno se movilizaba mediante una reacción de fosforílisis, lo que vimos ayer, catalizada por la enzima descubierta que es la glucógeno fosforilasa. Recordar que la glucógeno fosforilasa es la enzima clave del proceso. A su vez también, ¿no es cierto?, identificaron el producto de esta reacción, que es el éster de Cori, que es la glucosa 1-fosfato, porque hace fosforílisis, ¿no? Y a su vez demostraron que se podía reincorporar al glucógeno mediante la reacción inversa. Glucosa 1-fosfato es el producto de la glucogenólisis, pero glucosa 1-fosfato es también la vía o el inicio también para la síntesis del glucógeno, ¿no? Aquí ustedes van a ver todo Gerty Cori se interesó más adelante por las enfermedades genéticas humanas en las que se almacena demasiado glucógeno en el hígado. Actualmente les denominamos glucogenosis. Identificó el defecto bioquímico de varias de estas enfermedades y demostró que se pueden diagnosticar mediante ensayos de las enzimas del metabolismo del glucógeno en pequeñas muestras de tejido obtenidas por biopsia. Se descubrieron aquí, en la tabla se resumen alrededor de 3 enfermedades genéticas de esta clase, las que denominamos hoy en día glucogenosis. ¿Sí? Glucogenosis. Bueno. Siguiendo más adelante, Carl y Gerty Cori compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947, en lo cual se mencionó por los estudios de la regulación hormonal del metabolismo de los glúcidos. Ellos identificaron toda esta regulación de la adrenalina, de la insulina, del glucagón sobre el metabolismo glucídico. ¿Ya? Así es que compartieron premios Nobel con otros científicos que más adelante tomaron conocimientos de la pareja Cori para poder identificar otros síntesis de RNA, descubrimiento del AMP cíclico en la regulación del
del metabolismo glucídico. Miren, quiere decir que todo lo que ustedes vieron en la clase del día de hoy, pues tuvo un proceso largo de historia en donde existió experimentación, incluso hubo pareja de científicos que ganaron el premio Nobel por ese estudio. Bueno, más adelante, hoy día tenían que ustedes averiguar, para hoy tenían dos cosas. La primera era regulación del ciclo de Krebs y la segunda es las enfermedades por almacenamiento o depósito de glucógeno llamadas glucogenosis. Las glucogenosis son una serie de enfermedades genéticas de origen genético por anomalías enzimáticas del metabolismo del glucógeno. Mayormente el metabolismo de la glucogenólisis más que de la glucogénesis. Ustedes van a ver que tenemos aquí diferentes enzimas y tenemos diferentes enfermedades. La tipo 1, Bonnier, 2 de Pompe, 3 de Cori, de Andersen, Magarre, de Hers, la 8, aquí están también las 7, la 8, ahora se han descubierto más. Ustedes van a encontrar más actualmente, ¿no? Cada una de ellas se caracteriza, primero, bueno, se les denominó de acuerdo al científico que describió bien la enfermedad. A su vez existe en cada una de ellas una enzima defectuosa que está bien identificada, los órganos que están afectados, qué es lo que pasa en estos órganos. Cuando ustedes ven la parte de similitud de todas estas enfermedades es que el glucógeno se deposita en los tejidos, creando una enfermedad o una anomalía de depósito anormal del glucógeno en estos tejidos. Entonces, son glucógenos de estructura anormal que en su mayoría, o de estructura normal, pero que se encuentran depositados en los tejidos. Esto crea disturbios histológicos, daños en el tejido, no solamente inflamación y otras consecuencias. Pero también es importante que nosotros describamos de que cada una de las enfermedades tiene una enzima defectuosa, tiene tejidos que se dañan, pero también tiene una característica clínica. Y la característica clínica fundamental, ¿no es cierto?, se debe a la enzima que está alterada. Voy a dar un ejemplo para darles paso a ustedes, algunos ejemplos que deben haber revisado. La enfermedad de tipo 1, glucogenosis tipo 1, enfermedad de Bonnier, no esta es una enfermedad rara, pero sí se ha descrito. En el Ecuador también tenemos pacientes con enfermedad de Bonnier. Es una enfermedad en donde está la enzima defectuosa, es la glucosa 6-fosfato fosfatasa, o glucosa 6-fosfatasa. Ustedes saben que es una enzima que desfosforila la glucosa 6-fosfato para poder dejarle salir. Los tejidos afectados son el hígado y el riñón. ¿Por qué el riñón? Porque el riñón también tiene esta enzima para poder exportar glucosas, porque es un tejido que la hace gluconeogénesis. Es síntesis endógena de glucosa, pero ¿para qué? Para exportar hacia los tejidos, ¿no? El glucógeno se deposita en estos tejidos de forma anormal, ¿no? El glucógeno es de estructura normal, pero tenemos una acumulación exagerada en estos tejidos. Y aquí hay que tener claro una idea fundamental. Si es que nosotros tenemos el desarrollo voluminoso del hígado, es decir, una hepatomegalia, se ha visto en los pacientes que tienen incapacidad para desarrollarse, tienen algunos trastornos, y aquí es central la hipoglucemia. La hipoglucemia está caracterizada por... La hipoglucemia está caracterizada por ¿qué? Porque nosotros tenemos la incapacidad de que el hígado exporte la glucosa. Si nosotros tenemos esa incapacidad en momentos de ayuno temprano o entre comidas, pues no va a tener la suficiente cantidad de glucosa en el torrente circulatorio, general de hipoglucemia. Esta acumulación de glucosa que no puede salir al torrente circulatorio causa todos los datos después: hiperlipemia, cetosis o cetoacidosis de lo mismo, hiperuricemia. Por la acumulación de glucosa, al no poder salir, necesita rutas metabólicas e incluso acidosis láctica también. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que puedo dar. Pero también veamos aquí, para darles otro ejemplo, ¿no? La enfermedad de glucogenosis tipo 5, en donde la enzima defectuosa es la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, pero la muscular. La fosforilasa, la glucógeno fosforilasa muscular. ¿Cuál es el signo predominante? La limitación para realizar ejercicio físico. ¿Sí? O sea, aquí no pone, se ha visto que no tiene cuadros de gravedad, ¿no es cierto? No es tan severa la anomalía como las otras enfermedades, pero la persona no tiene intolerancia a la actividad física.
La otra es la enfermedad de Hers. La enfermedad de Hers es una enfermedad en donde existe el déficit en cambio de la fosforilasa, anomalía de la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, pero en cambio la hepática. Si nosotros tenemos la hepática, significa que la fosforilasa no puede ejercer su acción, y la acción, ustedes saben muy bien, que era exportar, ¿no es cierto?, demoler el glucógeno para exportar las glucosas. Si no tiene esta fosforilasa, pero la hepática, va a tener signos igual que la tipo 1, que es principalmente que hipoglucemia. Al no poder salir del hígado, o no poder demolerse este glucógeno, pues enseguida tenemos alteraciones en el tejido. Se va a haber hepatomegalia, pero el signo predominante es hipoglucemia. Bueno, en definitiva también tenemos, miren, también aquí enzimas de regulación. Recordarán que las quinasas, la fosforilasa quinasa es aquella que fosforila a la fosforilasa, ¿no?, para activarla. Entonces, de igual manera, si esa es una enzima que no puede activarle a la glucógeno fosforilasa y esta está deficiente en una célula hepática, pues de igual manera no va a haber demolición del glucógeno. Bueno, a ver, ahora sí les voy a dar paso a ustedes. Dos cosas. La primera, vamos a ver, es señorita Medina, Paulina Medina. Vamos a ver en 5 minutos lo que ustedes revisaron del ciclo de Krebs, la regulación. Y de ahí vamos a ver algunas enfermedades de glucogenosis que ustedes investigaron. A ver, señorita Medina. No está la señorita Medina. Kevin Hidrobo. Kevin Hidrobo. Franklin Rojas. Yo no había entrado a esa clase. ¿Cómo? Que justo yo no había entrado a esa clase porque me había quedado sin internet y no sabía que era de revisar el ciclo de Krebs. Bueno, voy a indicar algo, ¿no? Las evaluaciones no están muy buenas. Si ustedes no asisten a clases, no hay forma de que ustedes pierdan por no asistencia, pero sí pueden perder por la insuficiente cantidad de puntos. Así es que estoy haciendo un esfuerzo grande, todos creo que estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes tengan sus clases. Ya queda en ustedes. Yo veo que hay algunas personas que se les llama varias veces y no están, pero yo voy a tomar evaluaciones. De aquí vamos a tomar 2 o 3 evaluaciones de metabolismo glucídico. Hemos visto algunos temas y espero que no se estudie el día anterior. Caso contrario, ustedes van a tener varias dificultades. María Paz Ávila. Sí, doctora, buenos días. A ver, quedamos en revisar, en hacer una revisión de 2 partes, ¿no? La primera es la regulación del ciclo. Ya, María Paz. Yo había visto que la regulación
se da en 3 puntos, uno de inhibición alostérica. En la citrato sinasa está inhibida por el ATP. La isocitrato deshidrogenasa se va a activar alostéricamente por el ADP. Incremento de afinidad al sulfato y está inhibida por la cantidad de ATP y de NADH. Y el complejo alfa-zeta-glutarato deshidrogenasa, que tenía la misma función que el complejo piruvato deshidrogenasa, va a estar inhibida por la catálisis de la succinilcoenzima A y NADH y también por las concentraciones de ATP. Muy bien. Sí, quiere decir básicamente que la célula detecta la cantidad de ATP. Cuando tenemos gran cantidad de ATP, el ciclo de Krebs disminuye o se inactiva. Y cuando tenemos ADP y nos falta aún en esta célula ATP, el ciclo se activa. Esto es en definitiva y tiene regulación a través de varias enzimas. Listo. Muchas gracias, María. A ver, ahora Valeria Lozano. Valeria Lozano. Otra persona que se conecta, creo, y deja ahí conectado. Stephanie Mogrovejo. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, no se le escucha muy bien. Ya, ¿ahí se me escucha bien? Ya, perfecto. Ya, Stephanie. Ya. Habíamos visto ayer el metabolismo del glucógeno, ¿no? Y el metabolismo del glucógeno vimos toda la vía, tanto de síntesis como la de degradación. Quedaron en averiguar, hacer una revisión tanto en un texto o en un artículo sobre lo que son glucogenosis. ¿Nos puede describir al menos una de las enfermedades de glucogenosis que son y la que usted averiguó? Bueno, primero solo le describo eso, todo lo que averiguó el concepto y todo. No le escucho. Ya, doctora. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí se le escucha mejor. Ya. Ya, las glucogenosis son un conjunto de enfermedades hereditarias que afectan al metabolismo del glucógeno, tanto en su transformación en glucosa como en su síntesis. Como usted lo dijo, bueno, en el cuadro se han identificado 12 glucogenosis, de las cuales 9 son correspondientes a deficiencias enzimáticas que afectan al músculo en forma aislada o en conjunto en otros tejidos. Bueno, yo también averigué la enfermedad de Bonnier, que esta está causada por déficit congénito de la enzima llamada glucosa 6-fosfato, que es necesaria para convertir el glucógeno en glucosa, la sustancia de la que el organismo obtenemos energía. En ella existe un aumento del glucógeno en el hígado, donde los hepatocitos, es decir, las células del hígado, están encargadas de gotitas de líquidos y riñones e intestinos. Esta enfermedad clínicamente se manifiesta a partir del primer año de vida y se caracteriza por un aumento del tamaño del hígado y los riñones, por una cara redonda tipo de muñeca y detención del crecimiento del desarrollo mental, y ocasionalmente puede provocarse hipotomía, que es el tono normal disminuido del músculo. Muy bien, muchas gracias. Glucogenosis, enfermedad de Bonnier, la déficit enzimático y la glucosa 6-fosfatasa. María del Cisne Gutiérrez. Doctora. ¿Sí? Yo no estoy escribiendo al chat porque no me escucha. Creo que ahora sí me escucha. Sí, usted es... Valeria, me estaba llamando delante y bueno, ya. Valeria, veamos otra enfermedad de glucogenosis que investigó usted. Bueno, entre los distintos tipos de glucogenosis que yo encontré 14 tipos en realidad, empezando por un tipo 0 hasta el tipo 14. Por ejemplo, el tipo 0 me salió en mi investigación que era por falta de la enzima glucógeno sintetasa. Esta afectaba al hígado. Y bueno, esto se trata de una alteración provocada por la incapacidad del organismo para formar glucógeno de igual manera, y constaba de 2 tipos, una muscular donde la formación de glucógeno en los músculos
deteriora, y una hepática donde se deteriora esta vez en el hígado. Sus signos y síntomas empezaban en la primera infancia y provocaba dolor, debilidad muscular o síncope tras actividad física. Las personas no podían subir ni siquiera escaleras. Podrían tener pérdida de la conciencia y incluso arritmia, que se conocía como el síndrome del QT largo. Muy bien. Listo. Y muchísimas gracias. Bueno, en definitiva nosotros ya terminamos de la vía del glucógeno y evaluación. Vamos a tener evaluación. A ver, el día... Hoy estamos martes. El día... Les propongo el día lunes una y el día jueves otra. Del metabolismo glucídico, ¿no? Vamos a separarla en dos partes. Yo creo que es importante separar el metabolismo de los glúcidos al menos en dos partes, ¿no? O tres partes al menos, porque es bastante largo, ¿no? Nos quedaríamos más bien en una primera parte, en tres partes. Nosotros vamos a hacer la evaluación el lunes, vamos a hacer más bien el miércoles y otra el jueves. ¿Les parece? Para ir dividiendo los capítulos para que no sea mucho para ustedes. Y así el siguiente lunes vamos a tener la evaluación de lípidos, al menos dos. Bueno. Doctora. ¿Sí? Buenos días. Yo tenía una duda acerca de la clase anterior. Claro, con todo gusto. Ya. Bueno, en la glucogenosis, cuando tenemos la uridina difosfatoglucosa, y aquí es donde actúa la glucogenina, ¿cómo es esta reacción? O sea, ¿se le quita la glucosa a la uridina difosfatoglucosa para crear el cebador? No. Significa que la glucogenina es una proteína, ¿no?, en la cual se agregaron de forma espontánea, sin actividad enzimática, 3, 4, 5 o una cadena que llamamos de oligosacáridos, una cadena corta de glucosas, sin actividad enzimática. Una vez formada estas enzimas, este cebador, que quiere decir una proteína al cual se unió una cadena de oligosacáridos de glucosas, da inicio a la elongación, es decir, mejor dicho, la glucógeno sintasa transfiere la glucosa desde el UDP-GL, le transfiere esa glucosa al extremo no reductor de la glucogenina o del cebador. Significa que el cebador tiene que estar antes para que la glucógeno sintasa transfiera las unidades de glucosa hacia el extremo no reductor y elongue las cadenas, creando enlace alfa 1,4. Significa que el cebador debe estar ya presente. ¿Sí? Entonces, esto es una vía en donde se ha determinado que la glucogenina no es nada más que entonces esta molécula proteica al cual se le añadió una cadena de oligosacáridos con un efecto o con una actividad no enzimática. Doctora, ¿y esta cadena de oligosacáridos de dónde vendría? La cadena de oligosacáridos es de la propia glucosa. Quiere decir, mire, hay dos tipos de cebadores. El primero, que es el más importante, de la glucogenina. Pero en las células siempre va a haber glucosas. Esto significa que al estar en un momento, voy a decir, postprandial o absortivo, tenemos gran cantidad de glucosa que penetra hacia las células. Hacen glucogenólisis. Y varias de ellas van a irse para construir el cebador. Una vez que la glucogenólisis se detiene, enseguida viene la construcción del glucógeno, pero a través o agregando al cebador. Gracias, doctor. Más preguntas, por favor. Bueno, vamos a ver gluconeogénesis el día de hoy. La gluconeogénesis, vamos a dar ¿qué es gluconeo? Neo es nuevo, ¿no? Es nueva formación.
La gluconeogénesis es una vía en donde nosotros, los seres humanos, sintetizamos de nuevo, es decir, de nuevo, glucosa. Es una glucosa que llamamos glucosa endógena, no es la que viene de vía exógena desde los nutrientes y nosotros la acumulamos como glucógeno. Es una síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. Concepto de gluconeogénesis: es una vía metabólica que sintetiza glucosa a partir de precursores o llamados también sustratos que no son glúcidos. Es una síntesis de nueva glucosa, glucosa endógena. Ahora, vamos a dar un panorama importantísimo. Lo de las vías metabólicas no es entender solo es entender el proceso en sí. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la función de la vía? Voy a decirlo de forma bastante clara como introducción para luego ir entrando ya en el plano de las enzimas. Como ya habíamos revisado antes y ustedes de seguro deben haber ya leído, algunos tejidos como el cerebro, glóbulos rojos, ¿no es cierto?, necesitan que un suministro constante de glucosa como combustible metabólico. Bueno, también el músculo esquelético en contracción y a su vez también células anaeróbicas. O sea, si nosotros no podemos hacer toda la vía oxidativa, dependemos de la vía glucolítica, ¿no? Y tampoco no podemos hacer, si no tienen una cantidad alta de oxígeno, no pueden hacer beta-oxidación tampoco. Entonces, bueno, los tres tejidos, dejémosle en definitiva los tres tejidos que hemos visto. El glucógeno hepático, como la fuente postprandial esencial de la glucosa, puede satisfacer estas necesidades, pero tan solo hasta máximo 24 horas en ausencia de la ingesta de carbohidratos alimenticios. Esto lo vimos el día de hoy como un concepto metabólico trascendente. Pero durante un ayuno prolongado, los depósitos de glucógeno hepático se agotan y se forma glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. ¿Cuáles son los sustratos que no son carbohidratos? A partir de los cuales tomamos esos carbonos y formamos nuestra propia glucosa. Lactato, el glicerol, el piruvato, podríamos decirle más bien el lactato, el glicerol. Doctora, ¿Sí? creo que no se están viendo las diapositivas o no sé si es que están proyectando todavía. Perdón.